Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Ministerio de Defensa revela que por lo menos 7.200 hombres en armas tienen hoy los grupos criminales en Colombia. 2.206 ELN, 1.749 disidencias de las FARC, 1.600 Clan del Golfo, 260 Los Pelusos, 50 Los Puntilleros, 1.400 otros. Ejércitos ilegales que hacen presencia en 26 de los 32 departamentos del país suramericano. Yo lo que creo es que le debe llegar un mensaje claro a aquellos que quieren seguir en la violencia y sembrando desolación y que quieren hablar muchas veces de paz mientras siguen en las actividades violentas. La única manera que puede haber confianza en un verdadero gesto de paz es con la liberación de todos los secuestrados y que se le ponga fin a todas las actividades criminales. Estos grupos son responsables de hechos como la masacre de esta semana de 6 personas en Mapiripán, Meta, y el secuestro de Melissa Martínez, quien tras 114 días de plagio fue rescatada por la Policía Nacional. Este problema que estamos viviendo requiere una acción conjunta en el que por un lado la fuerza pública hace su tarea no solo de perseguir objetivos de alto valor, sino de brindar una seguridad rural de manera permanente y estructural, sino que las acciones de inteligencia se juntan con las acciones de judicialización. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. A 2 días de haberse posesionado como nuevo comandante del Ejército de Colombia, el general Nicasio Martínez explica cuál es el mapa de la guerra en Colombia, 2 años después de la firma del acuerdo de paz, y cuáles son los principales retos y desafíos que enfrentará la nueva cúpula militar. El director del Gaula de la Policía Nacional, general Fernando Murillo, revela cómo tras varios meses de labores de inteligencia lograron rescatar, sana y salva, a Melissa Martínez y describe las deplorables condiciones en las que la mantuvieron sus secuestradores en cautiverio. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Los interrogantes que despierta en Colombia el informe que el Ministerio de Defensa presentó al Congreso y que 2 años después de la firma del acuerdo de paz que pactó el anterior gobierno con las FARC, revela que en Colombia hay por lo menos 7.260 hombres armados que pertenecen a organizaciones ilegales. El punto clave de esa noticia. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 analizaremos cuál es el mapa de la guerra contra las bandas criminales que tendrá que enfrentar la nueva cúpula militar y policial en Colombia. La llegada de nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea y de la Policía se dan momentos en que aumenta la preocupación en el país frente al crecimiento de estos ejércitos irregulares y el impacto que tiene su accionar criminal en la seguridad del país. Una nueva cúpula militar y de policía, unos nuevos retos. Se equivocan aquellos que quieren caracterizar la seguridad como autoritarismo. No, la seguridad va de la mano con la justicia y la seguridad además la siente todo ciudadano, pero especialmente el humilde, el que está vulnerable, el que está prisionero de las fronteras invisibles. Tras 4 meses y medio de haber asumido el mandato, el gobierno del presidente Iván Duque tiene enfrente un enorme desafío: combatir las diversas agrupaciones criminales que siguen generando violencia en Colombia tras el acuerdo de paz del anterior gobierno que desmovilizó a la guerrilla de las FARC. ¿Y cuáles son esos retos que tienen estos nuevos comandantes? Como usted dice, hay un fortalecimiento de los últimos años de las BACRIM. Estamos hablando también de unas disidencias de las FARC bien complejas, que la anterior cúpula también decía que superaba los 1.500 hombres. Estamos hablando de un ELN que antes casi ni existía y resultó fortalecido. Estamos hablando de Guacho, estamos hablando de una cantidad de objetivos bien complejos. Cuando nosotros empezamos el gobierno el 7 de agosto, encontramos esa situación. Por eso se lanzaron los 2 planes de choque.
Y esos dos planes de choque trajeron resultados importantes contra muchos de esos grupos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos ahora? Después del plan de choque, tenemos que hacer un plan de consolidación de la seguridad en el territorio. Y es que la cifra de hombres en armas en la ilegalidad resulta preocupante. Según cálculos del Ministerio de Defensa, son 7.265 los integrantes de las agrupaciones criminales que azotan a varias regiones del territorio colombiano, con incidencia en al menos 26 de los 32 departamentos del país. El ELN encabeza la lista con 2.206 miembros en sus filas, distribuidos en 7 frentes de guerra en 14 departamentos. Le siguen las disidencias de las FARC, hoy estimadas en 1.749 hombres, distribuidos en 19 departamentos. Aparece en tercer lugar el denominado Clan del Golfo, con 1.600 criminales en 10 departamentos. Están también los llamados pelusos, con 260 hombres en 3 departamentos, y los puntilleros, de unos 50 integrantes, en 2 departamentos. Otros 23 grupos delictivos que suman 1.400 integrantes inciden además en 11 departamentos. La violencia generada por estas agrupaciones criminales tiene como factores comunes el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro. Hoy lo que estamos viendo es que a la desaparición de las FARC y digamos de los grupos grandes de autodefensas se han empezado a atomizar estos grupos. Ejemplo, y puntualmente para el caso de Mapiripán, ¿quiénes estaban allá en un inicio? El bloque Centauros de las autodefensas. Precisamente la zona rural donde ocurrió la masacre esta semana de 6 personas en Mapiripán, departamento del Meta, es corredor estratégico del narcotráfico. Allí hacen presencia grupos ilegales como los denominados puntilleros. Fenómenos violentos como estos, acentuados por las más de 200.000 hectáreas de hoja de coca en todo el territorio colombiano, son hoy prioridad inaplazable para la nueva cúpula de las fuerzas militares y de policía. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden participar con el hashtag #LaNocheRetosCúpula. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿qué opina usted del perfil de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas que fue posesionada esta semana por el presidente Iván Duque? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar a esta hora en Bogotá, Colombia, al mayor general Nicasio Martínez Espinel. Él es el nuevo comandante del Ejército de Colombia. El pasado lunes se posesionó en compañía del presidente Iván Duque, quien fue la persona que lo nombró en días pasados. Mayor general, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, buenas noches. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento. Señor general, es un gusto tenerlo. ¿Ha escuchado usted al presidente Iván Duque, quien en entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati describía esta nueva cúpula militar como una cúpula muy operativa? Incluso en su hoja de vida vemos que usted estuvo en la comandancia de la Fuerza de Tarea Omega, en la Fuerza de Tarea Fudra, encargada de darle fuertes golpes a las FARC en el pasado. En ese contexto quisiera preguntarle cuál es el aporte o cuál es el viraje que usted espera darle al ejército en esa comandancia. Bueno, primero es para mí un honor muy grande como soldado poder liderar el Ejército Nacional de Colombia, este glorioso ejército que por años, ya casi 200 años, ha estado de la mano del pueblo colombiano. Queremos fortalecer lo que se tiene, queremos ir a las regiones, estar de la mano de los alcaldes, de los gobernadores, con los comandantes de las unidades tácticas de nuestros batallones, focalizar nuestras tropas hacia donde se encuentran los problemas. Trabajaremos impulsando y fortaleciendo la inteligencia. La inteligencia es la base fundamental para poder desarrollar operaciones, siempre pensando que lo más importante es el hombre, es nuestro soldado, es ese colombiano que fue a prestar el servicio militar o que está como soldado profesional o que es un suboficial o que es un oficial. Para nosotros es un gran reto poder contribuir a la seguridad del pueblo colombiano. Señor general, la principal preocupación que tiene en este momento la nueva cúpula, ¿cuál es? ¿A dónde van a enfocar ustedes en este momento sus esfuerzos? Bueno,
estamos en este momento estructurando el plan de campaña del Ejército que va a ser puesto en funcionamiento a partir del 1 de enero. Este es un plan que ha sido concebido con participación de más de 250 personas. Hemos trabajado, hemos ido a las regiones, estamos aterrizados en lo que queremos. Lo primero lo vamos a focalizar en la protección al Estado y sus recursos. En segunda instancia, va a ser el control interinstitucional del territorio. Y como tercera medida, nos vamos a focalizar en el fortalecimiento de nuestro ejército, en llegar allá, no solo con recursos, con medios, sino ir a ver cómo está su voluntad de lucha de cada uno de nuestros hombres, cómo podemos elevar la moral de las tropas, cómo podemos darle ánimo para poder combatir todos estos agentes generadores de violencia que usted muy bien acaba de mencionar. Esa va a ser la tarea a partir del momento y focalizada en nuestro plan a partir del 1 de enero del próximo año. Señor General, ¿cuál es el nuevo mapa de la guerra en Colombia? En el contexto, en la primera parte de este programa presentábamos cómo ha habido un crecimiento de las bandas criminales. El ELN también ha crecido, el número de disidentes de las FARC, según últimas cifras, supera los 1.700. En esa nueva realidad, ¿cuál es el mapa de la guerra que enfrentará esta nueva cúpula militar? Bueno, pues venimos de un proceso de paz, de unos acuerdos de paz, los cuales los principales garantes somos los soldados del Ejército de Colombia. Realmente las autoridades, lo que nos han emitido, lo hemos cumplido. Hoy este mapa viene a través de unas disidencias que son los grupos residuales, que eran algunos que anteriormente se llamaban FARC, pero hoy estos residuales pues están siendo localizados y ubicados en cada una de las regiones. Esta va a ser una prioridad como lo es el ELN. Son grupos que están haciendo terrorismo, que están delinquiendo en torno al narcotráfico y tratan de desestabilizar regiones en diferentes áreas del país. Nosotros nos vamos a focalizar en cada uno de estos grupos. Sí. Desde luego que los GAOs, que se encuentran también alrededor del narcotráfico, porque todos van con un centro que es el narcotráfico, los tenemos que atacar, desde luego, de manera integral. Toda la cadena del narcotráfico, desde el cultivo, la comercialización, el proceso, tenemos que atacarlo integralmente con las herramientas que el Estado nos da, la Constitución, cumpliendo las leyes de la República. Hablemos de esos grupos en particular y quiero que nos pongamos en el siguiente contexto, y es ese informe que ha presentado el Ministerio de Defensa al Congreso Nacional y que da cuenta que en ese momento no hay menos de 7.260 hombres armados en grupos ilegales, en ejércitos criminales, que están presentes en 26 de los 32 departamentos de Colombia. Llama mucho la atención porque esta cifra de 7.260 hombres es más de la mitad del número, digamos, de integrantes de las FARC que se desmovilizaron hace ya 2 años cuando se firmó ese acuerdo de paz. ¿Esto qué situación de seguridad genera para el país, el crecimiento de estos grupos criminales? Bueno, evidentemente, pues, es la suma total de todos los grupos, ELN, GAO residual, los mismos GAOs, los grupos que están alrededor del narcotráfico. Nosotros, como Ejército de Colombia, vamos a mantenernos en cada una de las áreas para ejercer ese control del territorio, de la mano de las autoridades, de los alcaldes, de los gobernadores, de la comunidad, de los presidentes de las juntas de acción comunal, con un énfasis especial en la inteligencia. La inteligencia se convierte en una herramienta fundamental. Si tenemos inteligencia, sabemos qué están haciendo estos grupos, dónde se encuentran, cómo podemos atacarlos para poder desarrollar las operaciones militares. Hoy queremos
Sí, señor. Sí, no, quiero hacerle que precisemos un punto de lo que me acaba de plantear. Yo recuerdo que hace unos años decía el exministro Luis Carlos Villegas que las disidencias de las FARC únicamente alcanzaban un número máximo de 400 hombres. Me llama mucho la atención en este último informe que le acabo de citar, que según el Ministerio de Defensa son 1.740 disidentes de las FARC. ¿Están creciendo las disidencias de las FARC en este momento? Sí, pues las estadísticas que tenemos en este momento indican que sí han venido creciendo. Y tenemos por eso que atacarlas y frenarlas para que no sigan avanzando. Desafortunadamente tienen un combustible que es el narcotráfico. Si mantenemos el control en esas áreas donde se encontraban las FARC anteriormente y donde se están refugiando hoy los grupos de disidencias o los gados residuales, pues tendremos que tener una respuesta efectiva. Y todo lo tendremos que hacer con operaciones militares. Tenemos que ir, verificar dónde están. Y todo aquel, no solo las disidencias de las FARC, el ELN, los GAOs, los otros grupos como los puntilleros, el Clan del Golfo, pues tendremos que atacarlos de manera contundente para poder garantizar la seguridad de la población, de los colombianos. Señor general, estos disidentes que están ingresando a las FARC nuevamente, ¿hacían parte de los desmovilizados de hace 2 años que hicieron parte y que en su momento prometieron respetar ese acuerdo de paz? ¿De dónde están saliendo ese fortalecimiento de estas disidencias? Bueno, hay unos que hacían parte, hay unas personas que hacían parte de este grupo y regresaron a delinquir, pero también hay otros que están ingresando nuevamente, que están siendo incorporados. Estos grupos normalmente incorporan menores de edad, que de alguna manera lo que están haciendo pues también es una violación a los derechos humanos. Asimismo, pues nosotros con nuestros medios disponibles vamos a tratar de prevenir que se siga presentando nuevas incorporaciones a estos grupos. El llamado es a aquellos que quieren de verdad la paz, que se acojan a los programas de reinserción, que en este caso están para el ELN, y los que no, que se sometan a la justicia, que dejen de delinquir, porque si no, el peso de la ley va a llegar para colocarlos a disposición de las autoridades. El que la hace la paga, ha dicho el presidente Iván Duque. Incluso la misma Jurisdicción Especial para la Paz le ha pedido al Ministerio de Defensa que determine si alias El Paisa, por ejemplo, que es uno de los que en este momento está ausente de este acuerdo de paz, está delinquiendo o no. Eso le ha preguntado a la Jurisdicción Especial para la Paz al Ministerio de Defensa. Señor general, ¿usted qué información tiene? ¿Alias El Paisa continúa delinquiendo? Bueno, quienes no cumplan los acuerdos y se salgan del marco de la ley tendrán que ser sometidos a la justicia. Nosotros tenemos algunos informes de inteligencia y ya fueron presentados al señor ministro de Defensa y él es el que está consolidando la información para dar la respuesta que requiere el tribunal y de alguna manera pues ellos tomarán las decisiones que deban tomarse al respecto. Señor general, ¿y en esos informes de inteligencia determinaron ustedes que alias El Paisa continúa delinquiendo? Yo preferiría que el señor ministro, que es quien ya tiene consolidado, porque yo pasé la inteligencia del ejército, hay otras agencias, la policía, las otras fuerzas militares, la misma agencia de inteligencia del Estado, pueden tener otras informaciones. Esperemos que se haga ese análisis y se dé la respuesta más acertada por parte del señor ministro de la Defensa, Jefferson. Sí, entiendo, general, pero igual tengo que hacerle estas preguntas. Usted, como lo planteaba al comienzo, fue comandante de la Fuerza de Tarea Omega, también estuvo en la FUDRA, es un general completamente operativo. Y en esos cargos usted también estuvo persiguiendo, buscando capturar a disidentes de las FARC como Iván Mordisco, como el mismo Cadete, también estuvo en su momento, también detrás de todas estas disidencias del Frente Primero.
¿Qué ha pasado con estas disidencias, señor general? ¿Para cuándo ustedes tendrán resultados en la persecución de estos grupos que siguen operando en el suroriente del país? Bueno, la única respuesta a esta pregunta son los resultados operacionales. Sí. Nosotros tenemos que integrar nuestra inteligencia, fortalecer nuestra capacidad de combate e ir y atacar contundentemente a aquellos que estén fuera del marco de la ley. Nuestra tarea es producir los resultados. Estamos hilando y con este plan bicentenario estamos haciendo lo mejor para que podamos producir esos resultados que necesita el país. Son resultados y son áreas en las cuales la gente se pone contenta cuando se captura una persona que ha estado delinquiendo, cuando se coge una persona y se coloca a disposición de la autoridad competente. Es un alivio. Lo que vamos a hacer es a fortalecer estas operaciones militares para poder dar estos resultados, que es lo que necesita el país y que de alguna manera el mismo señor presidente nos ha dicho. Sí. Si el ELN quiere ingresar a los diálogos, tiene que dejar de delinquir, tiene que entregar los secuestrados. Antes... Y tendrá el Estado todas las herramientas para poderlo forzar a que llegue a la mesa de diálogo más temprano que tarde. Antes de preguntarle específicamente por el ELN, señor general, también quedó la incógnita de lo que sucedió con alias Guacho. En algún momento las mismas fuerzas militares aseguraron que estuvieron a punto de darlo de baja. Alias Guacho es el responsable de innumerables asesinatos, homicidios, tráfico de estupefacientes, el responsable del asesinato de los 3 trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, 2 de ellos periodistas. ¿Qué información tienen ustedes sobre el paradero de alias Guacho en este momento? Bueno, digamos que nuestro ejército está produciendo los resultados que tiene que producir. Este año, al grupo residual, antiguas FARC o disidencias de las FARC, mejor, llevamos un poco más de 1000 afectaciones entre capturas, presentaciones, muertos en desarrollo de operaciones. Al ELN le llevamos al día de hoy cerca de 900 afectaciones. A los GAOs diferentes que se encuentran, más de 1500 afectaciones. Significa que estamos trabajando, pero tenemos que ser más efectivos. Con respecto al cabecilla que me está preguntando, nosotros estamos desarrollando operaciones, tenemos unas fuerzas de tarea que están en las áreas críticas, en este caso la fuerza de tarea que se encuentra en Tumaco, que es una fuerza de tarea conjunta, que hay tropas del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, que está interactuando con la Policía Nacional y ellos están haciendo su mejor esfuerzo y en el momento que menos esperemos vamos a tener los resultados que se requieran. No podemos sentar falsas expectativas. Estamos trabajando, estamos afinando para que estos resultados se produzcan. Es lo que queremos y es lo que vamos a hacer con las tropas de nuestro Ejército Nacional. Señor general, otro punto también tiene que ver con estos comandantes de las FARC que en su momento hicieron parte del acuerdo y de los cuales en ese momento no se tiene ningún conocimiento. ¿El Ejército tiene información sobre, por ejemplo, el paradero de Iván Márquez, el paradero de Romaña? ¿Ellos están en Colombia? Bueno, nosotros tenemos muchas informaciones. Jefferson, puedes entenderme de que tenemos que ser prudentes en no lanzar cosas que de pronto nos vayan a afectar y que nos afecten también nuestras operaciones. En este momento, pues, tenemos informaciones de que hay unos integrantes de las FARC que están en Colombia, otros están en la frontera, hay otras personas que han vuelto a integrar estos grupos residuales y en cada una de las áreas manejamos unas operaciones y dependiendo quienes estén fuera del marco de la ley, pues es nuestra obligación someterlos y ponerlos a disposición de la autoridad que corresponde. General, pasemos ahora al punto del ELN, lo que le planteaba hace unos minutos. Y
y es lo que tiene que ver con ese último anuncio que hicieron hace pocos días, según el cual van a cesar sus acciones criminales a partir de las 0 horas del 23 de diciembre hasta el 3 de enero. Dice el ELN que lo harán para que los colombianos puedan tener una Navidad en paz. ¿Usted qué opina de este pronunciamiento? Bueno, lo que queremos, y lo ha dicho muy enfáticamente el señor presidente de la República, es que entregue los secuestrados, que este gesto que está haciendo lo mantenga de manera permanente para que se puedan reanudar las conversaciones en la mesa. Nosotros, como institución, como ejército, tendremos que atacarlos en el momento en que estén delinquiendo, que estén atacando a la población civil, en el momento en que estén haciendo secuestros. Lo más fácil para ellos es, si tienen una verdadera voluntad, como seguramente lo quieren demostrar en estos 10 días, pues que además de eso entreguen a los secuestrados. Y no solo son 10 días, tienen que hacerlo de manera permanente para que de verdad exista una verdadera paz en Colombia. Señor general, para finalizar, porque solo puede estar con nosotros estos primeros 30 minutos, ¿usted cómo va a lograr que las tropas del ejército vuelvan a motivar? Si se lo pregunto en el siguiente contexto, usted fue un comandante operativo, lo es todavía, persiguió a líderes de las FARC, a cabecillas de las FARC, participó en varios operativos importantes en los cuales el Estado colombiano dio de baja a varios integrantes de las FARC. Y hoy esos hombres que usted comanda, ve cómo esos integrantes de FARC, la mayoría de ellos que en el pasado eran objetivos de alto valor, están en el Congreso de la República. Muchos de ellos, bueno, ninguno de ellos logrando ningún voto en las urnas. ¿Cómo va a lograr usted inyectar esa moral a la tropa, teniendo en cuenta lo que le acabo de plantear? Bueno, tenemos que entender que esto es un acuerdo político y la política la manejan los políticos y ese acuerdo ya hace parte de la legislación, el cual lo tenemos que cumplir. No tenemos que estar en contra de lo que ya está acordado. Lo que tenemos es que subir el ánimo a través de dar lo que tenemos que darle a nuestros hombres, nuestro equipo, nuestro entrenamiento. Tenemos que elevarle su moral, su bienestar, mejorar todas sus condiciones para que de verdad tengan un espíritu de combate, para que tengan una verdadera fe en la causa, para que cuando estén en el campo de combate se sientan motivados, porque nosotros como soldados en el campo de combate damos la vida por personas que no conocemos, por los colombianos, por nuestra patria, y lo hacemos por convicción. Tenemos que seguir focalizándonos en esta premisa. Tenemos que saber que es una causa justa, que tenemos un pueblo que espera mucho de nosotros. Tenemos que seguir adelante desarrollando nuestras operaciones, sin importar que sea de día, de noche, que sea en el valle, en la llanura, en la montaña. Tenemos que seguir adelante y seguramente lo vamos a lograr, porque hay una convicción y nadie mejor que un soldado colombiano sabe lo que es combatir a grupos como lo fueron las FARC, como son las disidencias, como hoy el ELN. Los retos que tiene la cúpula. Una última pregunta, señor comandante del Ejército. Hace pocas horas el país también se conmocionó frente a una nueva masacre en Mapiripán, en límites entre el departamento del Meta y del Guaviare, al suroriente de Colombia. ¿Cuál es el último parte que usted tiene sobre esta masacre en la que fueron asesinadas 6 personas? Bueno, esta masacre se presentó en horas de la madrugada. Una vez las tropas supieron, iniciaron una aproximación, se montó una operación, llegaron al sitio con la policía judicial, con las autoridades correspondientes. Este municipio ha sido de alguna manera pues afectado por el tema del narcotráfico. Este grupo, estas 6 personas, según la inteligencia, no eran de la región. Creemos que algunos de ellos estaban
en el negocio del narcotráfico. Nosotros hemos dado una prioridad a este municipio. Allá tenemos 4 veredas priorizadas. Lo que sucede es que es una extensión de más de 11.000 kilómetros cuadrados, en donde nosotros hacemos control militar de área y controlamos áreas. Nos queda muy difícil estar en cada punto donde se encuentran los ciudadanos, pero lo hacemos con cariño, lo hacemos con amor, con fortaleza, y seguramente el control que vamos a mantener pues va a prevenir que esto no se siga presentando. Para nosotros esto simplemente obedece a un tema de narcotráfico. Desafortunadamente las personas que fallecieron no eran de la región. Sin importar, pues aquí en Colombia no existe la pena de muerte y nadie puede hacer la justicia por sí sola. Para eso están las autoridades, para eso tenemos una justicia y confiamos en nuestras autoridades, y en nuestra justicia. Pues, señor Mayor General Nicasio Martínez Espinel, comandante del Ejército de Colombia, esperamos pues que le vaya muy bien frente a este enorme reto que usted acaba de describirnos y que muy seguramente le tendremos el ojo puesto durante los próximos meses para saber cómo avanza esta lucha contra los grupos criminales, que es una realidad que aumenta en Colombia. Le agradecemos que nos haya acompañado, señor general. Muchísimas gracias, con todas las ganas, con todo el espíritu para hacer las cosas lo mejor posible en unión de nuestros hombres por nuestro pueblo colombiano. Muchas gracias, Jefferson. A usted, señor general, por el tiempo y por concedernos esta primera entrevista como comandante del Ejército de Colombia. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales, no sin antes invitarlos a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter con el hashtag numeral La Noche Retos Cúpula y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted del perfil de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas que fue posesionada esta semana por el presidente Iván Duque? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. En el programa La Noche siempre hablan los protagonistas de la noticia. En la segunda parte de este programa vamos a estar con el general de la policía, Fernando Murillo. Él es el director del Gaula. Fue el oficial que dirigió las operaciones que permitieron la liberación en las últimas horas de Melissa Martínez. ¿Quién es ella? Es una mujer que estuvo secuestrada 114 días por un grupo criminal. Es la sobrina del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. La Policía Nacional en las últimas horas ha revelado unas imágenes que muestran las deplorables condiciones. Escondida en la mitad de la selva, en una cueva, tenían a esta mujer, la mantuvieron durante casi 4 meses y en este momento, gracias a la acción de la Policía Nacional, logró su libertad. Vamos a estar hablando con este general, luego de que ustedes vean este informe que muestra las condiciones en las que tuvieron a esa mujer durante más de 4 meses privada de su libertad de manera ilegal. En Magdalena secuestraron a la administradora de una finca ubicada en zona bananera. Hace 4 días la mujer fue reportada como desaparecida, pero hasta hoy las autoridades confirmaron el plagio. Hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado el secuestro. Hace 4 meses el país entero se enteraba a través de los noticieros que una vez más el secuestro tocaba la puerta de una familia colombiana. En esta ocasión, el escenario fue el departamento de Magdalena y la víctima, una joven diseñadora cuya vida la dedicó al campo, familiar de Gabriel García Márquez, el escritor colombiano más laureado de la historia. Hay unas personas, unas familias que están con una gran preocupación y creo que sabiendo que yo iba a votar en la mañana, haberle dedicado este tiempo, creo que es cumplir también con mi deber como comandante en jefe de las Fuerzas Militares. La camioneta de Melissa Martínez fue encontrada abandonada en un tramo por el que siempre transitaba de regreso a su casa, a la altura del municipio de Zona Bananera.
Su familia preocupada llamó la atención de las autoridades ante la extraña desaparición, pero no sabían que esa preocupación tardaría cerca de 4 meses. En total, 114 días de un infame encierro que quedó evidenciado cuando Melissa fue rescatada por el Gaula de la policía. Fueron más de 8 horas de camino de nuestro personal para llegar a la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es el lugar de cautiverio, esta es la cueva donde sé que se encontraba, tenía que ir un capuchón. En una cueva de 20 metros cuadrados permanecía la joven empresaria. Estaba bloqueada por una gigantesca roca y la espesa maraña de la selva que no le permitía recibir los rayos del sol. Dice bienvenida a la libertad, hemos llegado aquí a buscarla. No hay lugar imposible para nosotros encontrarla, ¿oyó? Y eso es por su familia, por Dios y por la patria, ¿oyó? Atónita quedó Melissa cuando vio a los uniformados que le dieron la bienvenida a la libertad. Su rostro incrédulo reflejaba el dolor de su alma tras soportar condiciones realmente inhumanas. En la pequeña cueva, donde solo se podía llegar tras un camino en carro, en trocha y hasta escalando, había una improvisada cocina con un tarro de aceite reutilizado, 2 hamacas, una para que durmiera Melissa y otra para su secuestrador, también armas largas y cortas, así como unas esposas de acero. Las esposas con las que toman la prueba de supervivencia. Este es un resultado de un trabajo muy profesional entre los Gaula militar y policial, un trabajo de inteligencia, un seguimiento muy detallado en todo el trabajo de investigación con la Fiscalía General de la Nación, que nos permite ubicar toda la estructura delictiva y saber el momento apropiado de intervenir toda la estructura para lograr precisamente la liberación de Melissa. Con cuidado ya. Era la mano derecha. Sí. Tranquila, así resbaladita. No pasa nada de eso. Las imágenes del rescate ponen en evidencia la infamia del secuestro, el sufrimiento que padecen las víctimas y su valentía para sobrevivir a pesar de la crueldad de los delincuentes. Eran tantas las ganas de Melissa de volver a ver a los suyos que incluso en su camino a la civilización no quería perder ni un solo segundo a pesar de que el cuerpo la aquejaba. ¿Necesita descansar? Siéntese, Melissa. Siéntese, siéntese. Es que si le bajo el ritmo... No, tranquila, si nos demoramos todo el día, no hay problema, ¿listo? Siéntese. Hacia las 10 de la mañana de este lunes, Melissa había arribado a la base aérea de la Policía Antinarcóticos a bordo de un helicóptero Black Hawk. La joven bajó de la aeronave ayudada por oficiales, pues su andar era difícil y pausado. Sin embargo, cuando vio a sus familiares, olvidó por unos instantes su problema físico y con premura corrió a los brazos de su padre, quien la abrazó fuertemente para darle la bienvenida a la libertad. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. En la segunda parte quiero saludar al general Fernando Murillo. Es el director del Gaula de la Policía Nacional de Colombia, el oficial que lideró ese operativo de liberación. Señor general, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Jefferson, buenas noches para usted, para todos los televidentes. Señor general, ahí veíamos esta nota, este reportaje de nuestro periodista Oscar Ramírez, en el que veíamos esas imágenes que muestran esa cueva en la que mantenían a Melissa Martínez. Cuando ustedes ejecutaron este operativo y llegaron a esa zona inhóspita de Santa Marta, ¿con qué se encontraron? Me gustaría que usted nos describiera cómo era el sitio donde mantenían a Melissa Martínez. Jefferson, Melissa estuvo más de 117 días secuestrada por un grupo de delincuencia común, donde habían paramilitares, exmiembros de la FARC cuando era un grupo guerrillero, exmiembros del ELN y delincuencia común. El sitio donde se encontraba Melissa, en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, en una cueva, pues daba unas condiciones infrahumanas como estos delincuentes estaban maltratando a Melissa. Pero no es solo ella, en todos los secuestros, desde el primer momento, los secuestradores lo que hacen es precisamente acabar con la dignidad de las personas.
poner en riesgo su integridad y su vida. Y gracias, este es un ejemplo para Colombia, gracias a la oportunidad que nos dio la familia, las víctimas, de poder acompañar este proceso. Un proceso largo, como ya dijimos todos estos días, un proceso donde habían altibajos, un proceso donde hay una negociación, se piden $5 millones, lo único que podíamos responder como institución era rescatando sana y salva a Melissa y desarticulando completamente la estructura como así se hizo. Usted habla de unas condiciones infrahumanas, señor general. ¿Cómo acabaron con la dignidad de Melissa Martínez estos secuestradores? Bueno, hay que hablar primero de las condiciones del terreno. Yo lo comparo para muchos como el Salto del Tequendama, era una peña completamente. En esa peña estaba incrustada una piedra que simulaba ser una cueva. Ellos la adaptaron para tener allí a Melissa. Tenían una persona permanentemente cuidándola con armamento largo y armamento corto, en donde estaba definido por la estructura que había que en cualquier momento asesinarla. También la manera de llegar al sitio. Nuestros hombres de operaciones especiales tuvieron que utilizar una cantidad de elementos, entre esos manilas, para poder escalar hasta el sitio y poder llegar por sorpresa a evitar que este delincuente, en el momento de las autoridades, fuera a realizar alguna acción en contra de la humanidad de Melissa. Es realmente asombroso lo que usted nos está describiendo, señor general. ¿Cómo logran sus hombres llegar a un sitio tan inhóspito? Sí, precisamente esto es un hito para el país en el tema del secuestro, lo que pasó con el caso Melissa. Nunca en la vida habíamos capturado primero una organización de secuestradores y luego haber rescatado a la víctima. Normalmente el procedimiento y los protocolos nos lleva a identificar la estructura, a rescatar la víctima y posteriormente a capturar la organización. Y acá fue diferente porque en todos los casos de secuestro, valga la redundancia, son diferentes y en esta oportunidad sabíamos quiénes eran los responsables, sabíamos sus movimientos, pero desafortunadamente no encontrábamos el lugar precisamente por ser un lugar inhóspito, un lugar en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar donde no había ningún tipo de comunicación, el caletero especialmente, que son los que a veces nos permiten identificar los lugares, no tenía ninguna comunicación con el mundo externo de lo que era esta zona rural inhóspita. Eso nos lleva precisamente a tomar una decisión muy delicada, que era hacer 17 allanamientos en Barranquilla, en Sabana Larga, en la zona bananera, en Santa Marta y en el corregimiento de Palmor, que hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, para capturar estos delincuentes e inmediatamente empezar a trabajar en entrevistas y psicológicamente para que alguno de ellos realmente nos diera la oportunidad de llegar donde estaba Melissa. Y eso fue lo que pasó. Hoy por hoy, de esos delincuentes hay 3 que estamos protegiendo porque están ayudando a esclarecer el caso y a evidenciar todos los elementos que teníamos judiciales, técnicos, para poner a buen recaudo a estos delincuentes, especialmente a ese delincuente, alias Rigo, quien hacía parte de las autodefensas campesinas del Magdalena, que hacía parte del proceso de justicia y paz y que ahorita se dedicó a seguir delinquiendo. Pues, señor general, vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos precisamente conociendo quién es alias Rigo, el responsable de haber mantenido a una mujer por cerca de 114 días en lo más profundo de la selva y la tuvo dentro de una cueva. General, vamos a estar hablando precisamente con usted sobre lo que había dentro de esa cueva y lo que le dijo Melissa Martínez en el momento en el que recobró su libertad. Esto será cuando regresemos de comerciales, luego de una pausa a la parte final. Ya regresamos con La Noche. Melissa sabe que está entre quienes la aman.
quiero darle primero gracias al pueblo colombiano por el apoyo que ofrecieron a mi familia. Pero también es consciente que será un proceso largo superar el trauma que le dejó el flagelo del secuestro. Gracias, muchas gracias. El plagio de esta joven deja de manifiesto no solo cómo operan estas organizaciones criminales, sino también la forma inmisericordia como mantienen cautivas a sus víctimas. No se podía hacer ingreso normal, tocaba desde abajo estar observando, porque para ingresar a la cueva tocaba hacer uso de las extremidades y de una slinga que había ahí en la zona de cautiverio para poder ingresar a la misma. Lo que se hizo fue en el momento observar, habían 2 camas, de las cuales una de ellas estaba durmiendo, descansando Melissa, y en la otra el secuestrador. Ahí se hizo el procedimiento policial normal de la detención, la alarma, el anunciamiento que éramos de la fuerza pública. Inmediatamente esta persona lo que hizo fue tomar las armas y reaccionar contra la humanidad de Melissa, y lo que nosotros procedimos fue a neutralizarlo. Aquí es el clan Rojas es, según la Fiscalía, el responsable del secuestro de la joven empresaria de Santa Marta. El programa La Noche conoció las imágenes del momento en el que su cabecilla Rigoberto Rojas, alias Rigo, fue capturado en una vivienda de Barranquilla. Orden de captura por el delito de secuestro extorsivo agravado. Rojas es un ex paramilitar que militó en la organización criminal Las Águilas Negras. En su momento se había acogido a la Ley de Justicia y Paz, pero estos beneficios los perdió tras el secuestro de Melissa Martínez. En total son 14 personas implicadas en el plagio, a quienes les imputarán 3 delitos: secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Según la defensa, los sospechosos no aceptarán cargos. La pena no tiene ninguna rebaja, ni existe medida que pueda levantarse, pues que se le pueda conceder algún beneficio alguno. Que continuamos con el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía Nacional de Colombia. Señor general, ahí veíamos cómo capturaron también a los responsables de este plagio. Melissa Martínez estuvo durante 115 días privada de la libertad. Descríbame cómo era esa cueva por dentro, en qué condiciones ella estuvo durante estos casi 4 meses. Bueno, era una roca que permitía, de acuerdo a lo que ellos adecuaron, tener unas 2 camas en tablas. Realmente no eran camas, eran unas tablas para que supuestamente descansara Melissa mientras estaba en cautiverio. También otra cama para el caletero y una pequeña cocineta y un cilindro con una estufa de un fogón para preparar algún tema de alimentos. Precisamente por el acceso que no había a la zona, lo que hacían era llevarle los alimentos para que duraran varios días allá sin que tuvieran comunicación con nadie y proteger realmente que las autoridades no llegáramos donde estaba Melissa. Señor general, hemos querido ser muy respetuosos con Melissa y con su familia. Es evidente que nos gustaría entrevistarla, pero pues estas primeras horas ella también ha querido estar en compañía de los suyos. Pero usted sí ha tenido la oportunidad de hablar con ella. Me gustaría que nos contara sobre lo que fueron estos 115 días de plagio. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le describió ella? Mire, Jefferson, tengo que decir que Melissa es una mujer muy valiente, muy fuerte. Sin embargo, este tema de más de 3 meses secuestrada y cómo la tenían, lleva a que ella esté manejando mucho la prudencia. Está con su familia, nos ha pedido precisamente que no le hagamos entrevistas, que no le hagamos preguntas. Ella ayer decidió salir a los medios de comunicación a saludar y agradecerle al gobierno nacional, al señor presidente y a la comunidad en general colombiana toda la solidaridad. Nos está permitiendo de que más adelante ella se sentará a contarnos realmente lo que vivió en esos 3 meses y hemos respetado esa privacidad de la familia. Por último, señor general, quiero preguntarle algo que siempre preocupa a las familias de los secuestrados y es precisamente un rescate militar. Usted como más que nadie lo sabe, que un rescate, una acción policial de estas, pues tiene una posibilidad muy grande de que termine mal. Hoy estamos celebrando, pero también podríamos estar hoy quizás cuestionando o con tristeza de que esta operación no hubiese salido bien. ¿Qué determinó dentro de esa operación
de que para que Melissa Martínez hoy esté sana y salva y esté libre en compañía de su familia? Jefferson, siempre me han preguntado en varios secuestros cuál es el riesgo que tiene un secuestrado frente a su vida. Y yo les digo que el riesgo es muy alto desde el momento que se secuestra a la persona. El secuestrado siempre tiene muy alto el riesgo de perder la vida. Nosotros, con nuestra capacidad, nuestro conocimiento y nuestra experiencia, realmente es muy poco lo que tenemos para sortear una situación de estas. Este año llevamos más de 40 rescates, porque es reconocido en el mundo la capacidad del Gaula de la policía. Estamos teniendo hoy hombres en Honduras y en otros países preparando hombres antisecuestro. Y es para contestarle su pregunta, esto obedece a una planeación, esto obedece a la capacitación, el conocimiento y la preparación de nuestros hombres Gaula, y obedece a tomar una decisión que no la tomé solo. Yo le pedí el favor a la familia que me permitieran hacer la operación con todos los riesgos, teniendo en cuenta que estábamos seguros que íbamos a traer a Melissa sana y salva. Y esa es una noticia que hoy celebramos aquí en el programa La Noche. Señor General Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía Nacional de Colombia, felicitaciones por ese operativo y muchas gracias por habernos acompañado describiendo lo que sucedió con Melissa Martínez en los momentos en el que ustedes lograron liberarla. Muchas gracias. Gracias, Jefferson. Dios y patria para todos ustedes. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter, en @ntn24, @segurizati ntn24, @jeffersonntn24, @lanoche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.